our profession! Esta semana nos hemos puesto un reto muy peculiar, acorde con la guerra de la que vamos a hablar, pues el episodio de hoy tiene que durar menos de 38 minutos, que es lo que la mayoría de las fuentes confirman duró el conflicto armado más corto de la historia moderna. El día de hoy les hablaremos de la guerra más corta de la historia, la guerra anglo-zanzibariana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan ustedes, mis queridos podescuchas. Y como siempre, saludamos con todo respeto a sus mercedes. Bienvenidos a este su podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación uno nunca sabe, cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es la de realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. Mis queridos podescuchas, llegamos al fin al segundo episodio de esta tercera temporada de Crónicas de Guerra, y el episodio de hoy es uno pues muy sui generis, pues trataremos de condensarlo lo más posible, obviamente sin perder su esencia ni sus partes de importancia, pues queremos ser más rápidos que los combatientes que lucharon en esta singular guerra, que es considerada la más rápida de la historia. Una que es tan dispareja, pues ambos contendientes eran tan disímiles entre sí, que sería como poner a Qué Monito, Weeman, quien sea tan viejo como yo entenderá la referencia, o Tyrion de Game of Thrones, en contra de la montaña, en contra del Canelo Álvarez, en contra de Terminator. Ya con esto se hicieron a la idea. En fin, el día de hoy les hablaremos de la guerra anglo-zanzibariana. Esto es Crónicas de Guerra. Zanzíbar, un nombre exótico para un lugar exótico. ¿Qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchan Zanzíbar? Algunos de ustedes, si son gamers, Zanzíbar les evocará un mapa de un gran juego llamado Halo. Para otros, Zanzíbar es el lugar de nacimiento de una de las estrellas de rock más grandes de la historia, Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury. Pero Zanzíbar es más que una referencia de la cultura popular o un lugar donde vacacionar. Zanzíbar es un archipiélago,
o sea, es un conjunto de islas situado cerca de la costa índica de África, y actualmente es una región semiautónoma que forma parte de Tanzania, hogar del majestuoso volcán Kilimanjaro y sus extensas sabanas. La principal isla del archipiélago es Unguja, conocida como la Isla de las Especias por ser la tierra del clavo, la canela y la nuez moscada. Pero en este episodio no estamos en la época actual, sino hemos viajado al año 1869 y específicamente estamos el día 27 de agosto. Y para ponernos en contexto, debemos explicar toda la situación geopolítica de aquel momento. Verán, estamos en los años de plena expansión imperial colonialista de los piratas del mundo moderno, los ingleses. We call these things chips. Instead of crispity, crunchy, munchy, crackerjack, snacker, nibbler, snap and crack, pop, Westerpool, Chestershire. Ay, esos bastardos con acento tan mamón. En Zanzíbar, que desde 1698 le había pertenecido al sultanato de Omán, hasta que se independizó del mismo en 1861, y entonces se había creado en sus ricas tierras el sultanato de Zanzíbar. Originales, pues no eran ciertamente. En los siguientes años, aquel sultanato llegó a controlar una parte importante del negocio en aquella zona de la costa de África, llegando incluso a extender sus redes hasta el Congo. Por entonces Zanzíbar era uno de los principales puertos comerciales del Océano Índico, centro de la lucrativa compraventa de especias y de otros productos refinados como el marfil. Además, era la sede del mayor mercado de esclavos del planeta, actividad particularmente rentable para la clase dirigente árabe, que ganaba cuantiosas cantidades de oro a expensas de la trata de seres humanos. Cientos e incluso miles de esclavos se vendían allí mensualmente, engrosando las arcas del sultán y ayudando a que la nueva nación se consolidase. El sultán de Zanzíbar disfrutaba de una posición privilegiada y controlaba no solamente las propias islas de Zanzíbar, sino también un amplio territorio en la costa continental al que llamaban el Zanj, o la Tierra de los Negros, y que más adelante sería conocido como el Tanganica. Y todo aquello generaba muchas riquezas. Y pues ya sabemos qué pasa cuando una nación en África genera riquezas. Por supuesto que sí, los colonos europeos y actualmente estadounidenses, chinos y rusos se lanzan como perros de cacería para no solo quedarse con un pedazo de ese pastel, sino devorárselo todo, dejando a los pueblos africanos en la miseria. Pero bueno, aquí ya estoy haciendo una tesis sociopolítica. En este caso en específico, fueron los ingleses los que se relamieron sus bigotes con té y galletitas, saboreando todo aquello que les iban a arrebatar a los ciudadanos de Zanzíbar. Bueno, más bien al sultán. Zanzíbar llegó a ser la nación más avanzada del África Oriental. Fue el primer territorio de la región donde se inició la construcción de infraestructuras modernas y también fue el primero en contar con máquinas de vapor propias. Eso sí, esa modernidad contrastaba con el carácter autocrático de su régimen político y con la arraigada costumbre de poseer esclavos. Pero con todo eso, diversas naciones europeas, incluso los Estados Unidos, que estaban atraídos por la compraventa de especias, se interesaron por Zanzíbar y trataron de cultivar su amistad. O eso es lo que ellos decían, porque como sabemos, cuando una potencia colonialista europea dice que quiere ser tu amiga, en realidad quiere ser tu ama y señora. Quiere poseerte todito. Los dulces que sí son míos, el canto del pájaro es mío, todas las calles y también tus pies, y todo lo que dije es mío. Aquellas potencias extranjeras abrieron oficinas y consulados en el nuevo país. Agasajaban a los sultanes con regalos, intentando ganarse su confianza. Entre los presentes solía haber incluso algo de armamento.
Por ejemplo, el sultanato recibió 2 cañones en nombre del Kaiser Guillermo I o Wilhelm I de Alemania y un cañón Gatling de repetición que era obsequio de la reina Victoria de Inglaterra. Zanzíbar colocaría aquel cañón Gatling sobre el único buque de su flamante flota nacional, el HHS Glasgow. Spoiler alert, esa artillería sería utilizada en la breve guerra de la que vamos a hablar en algunos minutos. En resumidas cuentas, las pocas armas pesadas de las que disponía Zanzíbar eran regalos del exterior. Y pronto los intereses económicos del sultanato chocaron con los de las potencias europeas, que poco a poco comenzaron a darle baje. Y entonces el 1 de julio de 1890, los ingleses llegaron como aparentes salvadores, pues las otras potencias europeas, cuyo aparente líder, Alemania, que en 1884 organizaron la Conferencia de Berlín, en la que se reunieron aquellos países europeos que tenían ambiciones coloniales en África, y allí pues básicamente se dedicaron a repartirse amistosamente, y digo amistosamente entre ellos, se entiende, ¿verdad?, el pastel que era el continente vecino. En grupos o por parejas, como si estuviesen en la primaria, las naciones europeas decidían qué territorios iban a ocupar, como si allí no hubiese ya gente viviendo. Ya saben, cosas que hacen los colonialistas europeos. Pero Inglaterra, que se las daba de ser superior en el plano moral, se puso del lado de los locales, en este caso de Zanzíbar, y entonces aquella nación se convirtió en una amiga y aliada del poder británico. Así que desde ese momento los ingleses lo protegerían con sus balas y su pólvora. Pero esto no acababa allí, pues obviamente habían pequeñas letras en el contrato que te daban los ingleses para que te protegieran, pues Londres promulgó la llamada Orden para la Regulación de las Jurisdicciones Consulares Británicas en los dominios del sultán de Zanzíbar. Básicamente, bajo tan pomposo y mamón nombre, el decreto estipulaba que antes de ascender al trono, cada nuevo sultán de Zanzíbar debía recibir el visto bueno del cónsul británico en la capital. Esto se traduce en que Inglaterra tenía un derecho de veto ante cualquier aspirante a la corona que considerase contraria a sus intereses. Ups, si estos ingleses son más gandallas que Electra y Coppel juntos. Pero ojo, pequeño detalle, pues según la Conferencia de Berlín, el territorio de Zanzíbar le correspondía a Alemania. Husteter Geizkragen, Thaddeus schnurrt sich seit Ewigkeiten bei mir durch. Así que el sultán Bargash bin Said comenzó a ver cómo su país era ahora objeto de un intercambio en un tratado firmado entre Alemania y el gobierno de Londres, el último un supuesto aliado y protector, pero que en ese momento no actuaba como ninguno de los dos. En el Palacio Real de Zanzíbar empezó a cundir la preocupación, y no sin motivo, aunque ya habían aprendido a convivir con la presencia británica, y los británicos no parecían tener la intención en aquel momento de ir más allá de su derecho a vetar sultanes. Lo de tener como amos a los alemanes no resultaba nada tranquilizador, porque los colonizadores alemanes que llegaban a África Oriental estaban dando muestras de ser aún más gandallas que los propios ingleses, pues en Alemania se había creado un organismo con el aparatoso nombre de Gesellschaft für Deutsche Kolonisation, o en un menos amenazante castellano, Sociedad para la Colonización Alemana, cuya función iba a ser específicamente la de ocupar los territorios continentales del Zang, que en ese momento pertenecían a Zanzíbar, pero que según el Tratado de Berlín le correspondían ahora al Reich alemán. Y lo peor de todo es que este organismo estaba dirigido por el explorador, aventurero, gobernador colonial, fervoroso nacionalista, entusiasta defensor del darwinismo social, asqueroso racista y supremacista blanco, cruel esclavista y notorio asesino de nativos, Karl Peters.
ya se imaginarán que era en términos generales una pobre excusa de ser humano. Pues bien, el simpático Peters y sus esbirros llegaron a Tanganica durante aquel mismo 1884 y rápidamente se pusieron manos a la obra para apoderarse del Najd, haciendo lo que sabían hacer mejor: asesinar, chantajear y presionar como viles delincuentes. Y en Zanzíbar, el sultán no daba crédito a sus ojos y oídos. Los alemanes le estaban arrebatando sus territorios continentales, mientras que su aliado, el todopoderoso Imperio Británico, miraba hacia otro lado haciéndose bien El sultán Bargash bin Said protestó airadamente por la intrusión alemana en sus antiguas posesiones, y sus protestas se las llevó el viento. Entonces, en un movimiento hecho por la desesperación, intentó obligar por la fuerza a algunos de los sultanes territoriales de Tanganica, que todavía no habían firmado un acuerdo de sometimiento ante Alemania, para que llegado el momento ni se les ocurriera hacerlo. Bargash envió tropas desde las islas para poner en su sitio a cada uno de aquellos sultanes locales, pero pronto la aparición en el horizonte de una intimidante fuerza alemana bastó para hacerlo cambiar de opinión sin siquiera luchar. Al fin y al cabo, Zanzíbar, con su única fragata y medio mal hecha, no tenía capacidad bélica para hacer frente a una superpotencia emergente como Alemania. Al sultán le tocaba ahora resignarse y perder el Najd. ¿Era eso o arriesgarse a perderlo todo? Y ahora hablemos de este sultán por un momento. Bargash bin Said había sido el sultán más progresista en la historia de Zanzíbar, que puede no ser gran cosa desde nuestra perspectiva actual, porque seguía siendo en términos modernos una mala persona, pero que en su día constituía todo un salto de gigantes hacia la modernidad. Incluso había sido él quien, nada más después de subir al trono, había firmado con los ingleses un tratado para prohibir la compra y venta de esclavos, cerrando de paso el famoso mercado de esclavos de Mkunazini. Pero pequeño detalle, esto lo hizo más por la presión de sus amos y aliados ingleses que por otra cosa. Pero al final de cuentas, con esta clase de avances, el sultán Bargash había esperado integrarse mejor con las nuevas potencias europeas dominantes en la región. Pero pues ahora se había dado cuenta de cómo los británicos continuaban haciéndose los tontos mientras los alemanes despojaban a Zanzíbar de casi todas sus posesiones continentales. Finalmente, tal vez de pura decepción y tristeza, el sultán Bargash murió en 1888, mientras que el antiguo imperio de su familia se desmoronaba frente a sus muertitos ojos. Pero para el nuevo sultán, Ali bin Said, la situación iba a tornarse todavía peor, pues Zanzíbar aún conservaba la franja costera del Najd, una tira de tierra de unos 15 kilómetros de ancho si contábamos desde el litoral. Pero en cuanto los alemanes comprobaron que de esa manera sus territorios en el Najd habían quedado sin acceso al mar, sencillamente ignoraron un pequeño acuerdo hecho con los ingleses y se pusieron a invadir aquellos territorios. Así que Ali bin Said contempló impotente cómo perdía también aquella franja costera a manos de los alemanes, aun existiendo un tratado que pues le había garantizado que esto no iba a suceder. Ahora el territorio del sultanato estaba ya reducido exclusivamente al archipiélago. Pero después del hambre voraz de los alemanes y la inacción de sus aliados ingleses, ¿quién les garantizaba ahora que un buen día estos alemanes no decidirían expandirse también a las islas? Digo, ¿cómo dice el dicho? Engáñame una vez y es tu culpa, engáñame 2 veces y es mi culpa. Del continente llegaban noticias que ponían los pelos de punta, describiendo la brutalidad con la que los alemanes trataban a los lugareños, haciendo que la tiranía de los sultanes árabes de Zanzíbar pareciesen unas vacaciones en la ribera francesa en comparación. En el Najd,
los germanos también estaban ejerciendo un régimen esclavista de facto, convirtiendo en siervos a una parte de la población y sometiendo al resto a una explotación laboral y física insoportable. Todo ello acompañado con una represión violenta en la que no se escatimaba el derramamiento de sangre. No he reparado en gastos, no hemos reparado en gastos, no hemos reparado en gastos, no hemos reparado en gastos, no he reparado en gastos. Para hacernos una idea de qué tan chulo era el ambiente en el Najd alemán, el buena onda de Karl Peters fue apodado por los Swahili como Nkono Wadamu, esto es, el hombre con las manos ensangrentadas. En resumen, a nadie en las islas de Zanzíbar le apetecía convertirse en una colonia alemana, por más que los diplomáticos germanos y el cónsul alemán en la misma capital, pues ahí intentaban tranquilizar al sultán diciéndole que ellos no eran tan malos, sino que solo eran incomprendidos y que sus métodos eran muy avanzados para aquella época. Ya ven cómo se las justifican los colonos racistas. Así que a fin de cuentas, el sultán Ali bin Said solo le quedaba un último recurso para protegerse: seguir profundizando en su amistad con Inglaterra, que tampoco era de fiar, pero al menos no era tan brutal y se comportaba de una manera mucho más civilizada, por lo menos en aquella parte del mundo. El Imperio Británico era el antiguo amigo que había resultado no ser tan amigo cuando se trataba de pararles un alto a sus otros amigos blancos y europeos. Sin embargo, pues ¿qué otras opciones había? Digo, muchas no tenía. Finalmente el sultán Ali murió en 1893, tras poco más de 3 años en el trono, pensando que con haber logrado que Zanzíbar fuera un protectorado inglés, había dado carpetazo a los problemas del país y que la integridad de su nación estaba ahora garantizada. El difunto sultán Ali fue sucedido en el trono por su sobrino, Hamad bin Tuwaini, otro sultán que consideraba que lo mejor era permanecer bajo el paraguas británico y que por tanto era bien visto por los ingleses, que aceptaron su coronación. Pero no todos en la élite gobernante zanzibareña eran tan conformistas y pragmáticos. Siempre hay un negrito en el arroz. Lógicamente, la perspectiva de estar convirtiéndose progresivamente en títeres de una nación extranjera no les resultaba agradable a todos, especialmente a quienes tenían ambiciones de alcanzar el trono y no podían porque se necesitaba cierto grado de servilismo y pues lamerle las botas a los ingleses para que esto sucediera. Cierto es que en Zanzíbar nadie planeaba desafiar por la fuerza al Imperio Británico, pero algunos sí pensaban que se podía plantar cierta cara, al menos en el ámbito de la política local, sin que hubiese grandes consecuencias. Y como en todos los cuentos de hadas, resultó que había otro candidato al trono, Khalid bin Bargash, que era primo del nuevo sultán. Pero lo más importante es que era hijo mayor del anterior sultán. Por lo tanto, este insistía que el trono le correspondía a él, primer colocado en la línea sucesoria. Pero los ingleses rápidamente comprendieron que podían tener un problemita si las luchas de poder internas de la élite árabe terminaban desequilibrando al país. Y además de que pensaban que Khalid, aun siendo efectivamente el sucesor natural de su padre, podía ser menos propicio a los intereses británicos que su más dócil primo. Incluso estaba la posibilidad de que, impulsado por un ansia de coronarse, Khalid estuviese dispuesto a hacer concesiones a los alemanes. Así que pronto el cónsul británico Renner Rudd se reunió con él para meterlo en cintura y darle un par de nalgaditas. Si trataba de derrocar a su primo, podía encontrarse con una respuesta muy severa de los británicos. Y pasaron los años y todo parecía ir bien en Zanzíbar, tanto para el sultán reinante como para los ingleses. Pero poco más de 3 años después,
El 25 de agosto de 1896, muy poco antes del mediodía, el sultán Hamad bin Tuwaini murió repentina e inesperadamente. Sospechosísimo, ¿no lo creen? Dadas las circunstancias de la muerte, repentina a la hora de estar echando taco y su fugaz anuncio de sucesión, muchos pensaron inmediatamente que Hamad había sido envenenado, y Khalid fue inmediatamente el primer sospechoso en la lista. Pero pues nada de aquello importaba entonces, pues con supersónica velocidad, su primo Khalid bin Bargash volvió a reclamar el trono para sí, y esta vez no se anduvo con rodeos. Organizó un veloz funeral para su primo y anunció que se proclamaría nuevo sultán a las 3 de esa misma tarde. Pero a los ingleses obviamente no les gustó nada aquello, y el nuevo cónsul británico, Basil Cave, envió un mensaje a Khalid. Como había hecho su predecesor en el cargo 3 años atrás, le advirtió de las funestas consecuencias de violar el tratado de 1866. Le recordó que cada nuevo sultán necesitaba de la aprobación del cónsul, y el Basil Cave era el cónsul, y Khalid no contaba con su aprobación, así que Khalid debía renunciar a coronarse. Pero Khalid siguió sin hacer caso. Continuaba pensando que los británicos no eran nadie para dictar la sucesión en un país extranjero, así que no solamente se enclaustró en el palacio, sino que puso al jefe de su escolta al frente de un improvisado ejército. 2.000 ciudadanos armados y 700 soldados profesionales zanzibareños que habían decidido apoyar a su causa. Todos ellos se plantaron ante las puertas de la residencia real, desplegando barricadas como señal de fuerza. El nuevo sultán jugaba temerariamente sus cartas, pero estaba convencido de que los británicos no atacarían nunca y que buscarían otra forma de resolver el asunto, más o menos como lo habían hecho con los alemanes años atrás. O sea, hacerse bien Pero para entonces el cónsul Cave y el jefe militar local de los ingleses, Lloyd Matthews, ya estaban reuniendo su propia tropa. 1 millar de hombres, de los que más de 900 eran soldados zanzibareños que no se habían pasado al bando de Khalid, y cerca de 1 centenar que pertenecían a la infantería de la Marina Británica. Pero donde el sultán tenía la más seria desventaja era sobre el mar. Zanzíbar, como lo decíamos antes, únicamente disponía de un buque, el HHS Glasgow, que un desencantado Bargash bin Said había dejado anclado en el mismo puerto al ver la calidad del mismo. Los británicos, en cambio, tenían en aquel mismo puerto a un crucero acorazado de 2.500 toneladas, el Philomel, y otro cañonero de vapor, el HMS Thrush. A estos 2 navíos bastante modernos para esa época se sumaban 3 más que navegaban por la región y que estaban en condiciones de llegar al puerto de Zanzíbar en menos de 24 horas. El crucero torpedero Raccoon, el crucero St. George y el cañonero HMS Sparrow. Recordarán esto como el día que por poco arrestan al capitán Jack Sparrow. En resumen, Khalid solamente podía poner a su mala imitación de fragata en contra de 5 flamantes navíos británicos, ninguno de los cuales tenía más de 1 década de antigüedad. Pues estaban nuevecitos de paquete. Khalid no podía ser ajeno a la importancia de este hecho, pero continuó jugando su bluff. Hizo que su artillería pusiera un punto de mira sobre los buques ingleses del puerto. Comparada con la potencia de fuego de los 5 buques ingleses, la artillería de tierra zanzibareña tampoco es que fuera la gran cosa. Se componía de algunas unidades de cañón ametrallador Maxim, el arma más efectiva en las guerras de colonización de los británicos, pero más indicada contra artillería, y de un segundo cañón Gatling, además del que ya estaba montado en el HHS Glasgow.
Los zanzibareños también disponían de un cañón de campaña con 2 siglos de antigüedad, que en realidad podía aportar pues más faramalla y ruido que puntería y eficacia. Al día siguiente llegaron a Zanzíbar los 3 buques británicos restantes, y Basil Cave recibió un telegrama de respuesta desde Londres. El gobierno le autorizaba emplear cualquier medio a su alcance para poner en el trono a su candidato. Después de haber leído el telegrama que sin duda esperaba leer, el cónsul envió un ultimátum al sultán. Tenía como límite las 9 de la mañana del día siguiente para bajar las banderas del palacio en señal de que abandonaba el trono. Y transcurrieron largas horas y el cónsul no recibía ninguna noticia del palacio, en donde Khalid continuaba encerrado detrás de una barricada y su contingente de tropas defensoras. La espera se prolongó durante una interminable noche en la que tampoco hubo novedad alguna. O sea, estaba tensa pero aburrida. Y entonces amaneció el día 27 con el plazo a punto de cumplirse. Pero a las 8 de la mañana, una hora antes del límite fijado por el ultimátum, finalmente llegó una nota del sultán en la que solicitaba parlamentar con el representante británico. El cónsul la leyó, pero ahora él era quien rehusaba entablar conversación, ciñéndose a repetir los términos del ultimátum. El sultán replicó a esa negativa de entablar conversaciones, pues muy optimista para ser sinceros. No tenemos intención de bajar nuestra bandera y no creemos que vayáis a abrir fuego sobre nosotros. El cónsul, al leerlo, envió una réplica que, hemos de admitir, al menos era bastante honesta. No queremos abrir fuego, pero a menos de que hagáis lo que os hemos ordenado, lo haremos. Pero Khalid seguía confiando en que los ingleses no abrirían fuego y dejó que transcurriesen los minutos. Y a las 9 en punto de la mañana del 27 de agosto, con la bandera del palacio todavía en lo más alto y Khalid bin Bargash todavía en el trono, el imperio británico le declaró la guerra al sultanato de Zanzíbar. Empezaron a sonar truenos en el puerto. La artillería de los buques británicos abrió fuego sobre el palacio, donde las barricadas protectoras no pudieron evitar que los hombres apostados para la defensa contasen unos cuantos muertos y heridos de seriedad. Los cañones ingleses entonces la tomaron contra el palacio, pero también se esmeraron en neutralizar cuanto antes las piezas de artillería zanzibareñas. De hecho, apenas iniciado el bombardeo naval, uno de los pocos cañones de los que disponía Zanzíbar saltó por los aires en pedazos y los equipos de artilleros sufrieron tremendas bajas ante el diluvio de proyectiles explosivos británicos. Al ver que se habían iniciado las hostilidades, la fragata HHS Glasgow, el barco que nunca fue un yate del sultán, abrió fuego contra el crucero St. George. Pero resulta fácil imaginar que estando rodeado por 5 buques ingleses con gran potencia de fuego, pues el Glasgow apenas iba a durar minutos en combate. Su casco fue rápidamente agujereado por debajo de la línea de flotación y este empezó a hundirse. Demasiado tiempo, con sus tripulantes rescatados por botes de los navíos ingleses, el HHS Glasgow terminó de sumergirse y quedó de pie sobre el fondo marino del puerto. Y ya con el Glasgow hundido y con varias piezas de su artillería inutilizadas y con sus tropas de defensa sometidas a un severo fuego enemigo que las estaba diezmando, el sultán de Zanzíbar ya no tenía defensa alguna. Durante más de media hora, el fuego naval de los 5 buques británicos demolió varias secciones del palacio, incluyendo el harén, en donde el sultán se ponía cariñosito.
En las estancias palaciegas se declaró un incendio que empezó a extenderse rápidamente y que fue responsable de muchas de las víctimas mortales en el bando del sultán, mientras que en el bando británico hubo solamente un herido, un oficial de la marina que fue alcanzado por un disparo cuando estaba sobre la borda de su navío. Estaba grave, pero sobrevivió y se recuperó. En total, cerca de 500,000 de zanzibareños murieron durante el bombardeo, contando a soldados, ciudadanos armados, sirvientes y esclavos del palacio. Aquel incesante fuego que estaba dejando el palacio en ruinas demostró al sultán hasta qué niveles estaban dispuestos a llegar los ingleses con tal de que se hiciese su voluntad. Así que cuando todavía no habían pasado ni 40 minutos desde el primer cañonazo, los británicos vieron cómo las banderas del palacio eran bajadas. Khalid se rendía. La guerra había terminado. Pronto los ingleses intentaron capturar a Khalid, pero este ya se había refugiado en el consulado alemán, sabiendo de que si caía en manos británicas tenía un futuro pues poco halagüeño. Aunque el cónsul británico solicitó la extradición, Khalid estaba dentro de la categoría de prisionero político y estaba excluido de los acuerdos de extradición entre ambas potencias europeas. Y el cónsul germano no solo se negó a entregar al derrocado sultán a los ingleses, sino que puso hombres armados en la puerta del consulado, con lo que en un giro irónico de la vida, serían los alemanes quienes ahora protegían al sultán de sus supuestos aliados ingleses. Los germanos se llevaron entonces a Khalid al Najd, donde lo dejaron libre. Sin embargo, 20 años después, en el fragor de la Primera Guerra Mundial, los ingleses lograrían apresarlo y mandarlo a la isla de Santa Elena. Así que el bobo de Khalid, que era todo lo opuesto a un genio y estratega militar, tuvo el honor de sufrir el exilio en el mismo lugar que el mismísimo Napoleón Bonaparte, el general más exitoso de la historia. La guerra anglo-zanzibariana es considerada la más breve de la historia, durando 38, 40 o 45 minutos según la fuente. Esta variación depende de en qué momento se considera que comenzó la guerra, cuando se dio la orden de abrir fuego al terminar el plazo del ultimátum a las 9 de la mañana o con el primer disparo, a las 9 de la mañana con 2 minutos. También hay una discusión de cuándo se efectuó el último disparo, variando de entre las 9:40 y 9:45. Otros tantos toman como referencia la entrada de Khalid al consulado alemán a las 9:35. Y así pues, la guerra más breve de todos los tiempos, que algunos citan como si fuese una anécdota casi cómica, fue en realidad un conflicto bastante serio, que culminaba una larga historia de luchas de poder en torno a uno de los enclaves comerciales más lucrativos del Océano Índico. Esta no fue una guerra de juguete, ni una escenificación pseudobélica, sino una verdadera guerra, y un episodio más, eso sí bastante veloz, del que sería un progresivo sometimiento de África a las potencias coloniales europeas durante todo el siglo, y de cómo sus consecuencias directas afectaron a todo un país durante por lo menos 70 años. En apenas 38 minutos, Zanzíbar había perdido su soberanía y no la recuperaría sino hasta 1964, casi 3/4 de siglo después. Durante bastantes años, los zanzibareños solo tenían que mirar a las aguas de su puerto y contemplar los mástiles del hundido Glasgow sobresaliendo del agua para recordar que, en este nuestro mundo, que es un mundo injusto y caprichoso, que las cosas se deciden con quien tiene más cañones que el otro, y que realmente aquello no ha cambiado en nada. Y no logramos terminar este episodio más pronto de lo que duró esta guerra. No logramos batir ese récord. Duré más yo hablando que la resistencia ofrecida por el sultán Khalid.
Y así se termina el segundo episodio de la tercera temporada de Crónicas de Guerra. Y como siempre estamos a sus pies. Y si quieren escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideren importante, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales. Tanto en Twitter e Instagram nos encontrarán como @crónicasdeguerra solo con la D. Y nuestro correo es crónicasdeguerra@outlook.com. Y si nos escuchas en Spotify, no te olvides de seguirnos, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos episodios nuevos, que puedas responder las encuestas que siempre ponemos debajo de la descripción de los episodios y nos des 5 estrellitas para seguir creciendo y seguirte trayendo más historias épicas como la de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando, en especial a nuestros podescuchas angloparlantes y que nos escuchan en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Puerto Rico, que aunque son hermanos latinos, pues son parte, quieran o no, de los Estados Unidos, a Australia e Irlanda. Y nos estaremos viendo en el próximo episodio de esta nueva temporada. Y recuerden, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.